2 semanas después eran 1550 butacas. Miento, 1540 butacas vacías, 1535 butacas vacías y 15 llenas. Imagínense el panorama. Por predicarle a 1535 butacas vacías y 15 llenas. Y de las 15, 8 butacas es tu familia. O sea, es un panorama bueno. Y los hermanos le decían, vamos a orar para que Dios la llene de ángeles, para que se pueda usted sentir mejor. Y yo le decía, no hermano, yo quiero almas, porque los ángeles no ofrendan, no diezman. Y yo tenía que ahora pagar la renta de ese lugar. A los 6 meses de estar allí, yo ya tenía 70 personas. Que eso para Estados Unidos ya es fuerte. Pero ocurre algo, que empiezo a trabajar en Radio Visión Cristiana y me invitan a ministrar en un evento y explota la unción de Dios. Y yo de una semana a la otra, de tener 70 personas, paso a tener 500 personas. Y explota el ministerio. Empezamos a llenar iglesias. Empezamos en el primer canal hispano de Univisión en New York a tener un programa todos los días, y en menos de un año yo tenía 2 teatros, más de 1000 miembros, una radio. Explotó. Venía gente a hacerme notas, biólogos venían con sus computadoras a preguntarme dónde estaba el secreto de mi crecimiento, y yo los dejaba hablar. Y cuando ellos me preguntaban cuál es el secreto, yo les decía, el único secreto es la unción. Vivir para Dios y dejar a Dios hacer las cosas. Año 95, 96, tengo 2 teatros. Ya mi nombre es conocido. Estoy en el canal más famoso de New York. La gente me paraba en los supermercados latinos, en las tiendas latinas. Me dice, usted es el hombre que está en la televisión. Usted es el Che, porque a los argentinos le dicen Che. Usted es el Che que está en la televisión. Y digo, sí. Y uno inconscientemente es como que te va picando el bichito de... Ya empezás a caminar diferente, ¿no? ¿Sabes? Ya saludás diferente. Y el ministerio empieza a crecer cada vez más. Empiezo a tener cruzadas dentro de Estados Unidos. Pongo mi programa en la cadena del milagro de Chile. Y explota ahora nuestro ministerio fuera del país, de Estados Unidos. Pero yo no podía salir del país porque no tenía la residencia. Entonces, empiezo a hacer cruzadas en Los Ángeles, California. Y nos transformamos en el primer ministerio que llena el estadio Grand Tempe, donde hay boxeo en California, con un programa de media hora de televisión. No, Dios me da el favor y multitudes empiezan a venir. Lo digo, no, bueno, usted piense lo que quiera, pero en aquel momento ya me empiezan a llamar el Benifín hispano, porque yo hacía todo exactamente las cruzadas como Beni la hacía, porque el manto lo había recibido de él. Entonces ya D-Rock empezó como a picarle el bichito de, bueno, sí, me invitan a un hotel, ¿qué hotel me van a poner? ¿Cuánta gente tienen? ¿Cuántos apóstoles, pastores van a apoyar? Y todos esos delirios que al hombre le empiezan a agarrar, ¿no? Y yo no era así. Aquellos me conocen a mí de años, de antes de irme. Yo siempre me caractericé por ser un hombre normal, común, amante de Dios y de la familia. Y como que Dios dijo, mi querido flaco,
te me estás inflando, te está pegando el bichito ese, y yo detesto a los soberbios y le doy gracia a los humildes. Entonces, yo entré en un aborigen de programas y cruzadas y esto y lo otro y lo demás allá, 3 cuerpos por día, radio, televisión, dormía 3 horas por día, comía mal, pero la cosa era mantener el éxito. La cosa era mantener. Hasta que un día, no digo que Dios me la mandó, no malinterprete, pero Dios permite que algo comience que yo ya había superado a pasar mi vida, y el estrés que yo estaba viviendo, descuido el templo del Espíritu y empiezo a entrar en un desierto donde ya veía la vida de otra forma. Yo ya no podía pedir hotel 5 estrellas o un hotel bueno, sino ahora tenía que pedir una casa, porque no me podía hospedar en hoteles, necesitaba una casa por los alimentos, por la dieta. Y Dios comienza a trabajar conmigo. Y haciéndole la historia larga, corta, llega Enlace. Y Enlace se transforma en el disparador máximo de mi ministerio, porque la gente me ve, me sale la residencia y empiezo a viajar fuera del país. Voy a Japón, voy a otros países, y hasta que Dios me permite esto y empieza a trabajar conmigo. Y me dice un día: hijo, yo no quiero que impacte gente, yo quiero que marque gente. Porque si tú impactas gente por tu fama, tu nombre, tus multitudes, mañana se van a olvidar de ti y se van a olvidar de mí. Pero si tú marcas gente, no se van a olvidar de mí ni se van a olvidar de ti. Y sabe, fue tan fuerte el trato de Dios a través de esa prueba que me quedaron todavía algunas secuelas, algunos tics y algunas cosas que ya de a poquito se están yendo, porque como ahora ya no tengo aire para inflarme. Pero empecé a vivir los momentos más hermosos de mi vida, cuando dejé de competir con otros, cuando dejé de buscar ser el más famoso, cuando dejé de buscar tener más gente y ser el ministerio más importante, y sobre todas las cosas empecé a buscar que el nombre de Jesús sea exaltado. Muchos amigos míos de aquel entonces, compañeros del ministerio, yo sé que es el día de hoy, que no entienden el cambio de mi vida. Cuando ellos me ven de repente anunciar que voy a estar en Coronel Suárez, Argentina, o que voy a estar en nuestra iglesia de Bragado, provincia de Buenos Aires, o no entienden cuando le digo voy a estar en Ciguatepeque, Honduras, pueblitos que nadie conoce. Y yo sé que muchos de ellos, compañeros de ministerio, no entienden cómo estarán diciendo: ¿pero qué le pasó al flaco que ya no busca más hacer cruzadas en estadios grandes? Y las hago, sí, porque me invitan y las hago, pero no es mi prioridad. Porque ese día Jesús me dijo que aprenda de Él y que lo imite a Él. Y estudie el ministerio de Jesús. Jesús estaba con 20.000, 30.000, 5.000, 10.000, y de repente ese mismo día estaba con uno. Jesús venía de estar en una cruzada, de su cruzada, y de repente una multitud le sigue por detrás, y de repente de un petizo ahí arriba de un árbol trepado,
y lo mira. Le dice: Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Escuche, dejó miles que venían con él para ir con uno. Con uno. Está en una cruzada. Este es otro tema que Dios me ministró mucho. Nosotros todos lo agendamos y usamos la agenda. Y yo era uno de los que decía: pastor, por lo menos con 6 meses de anticipación me tiene que invitar, porque la agenda está tapada. Y un día Jesús me dijo: yo no me manejaba por la agenda, yo me manejaba por el Espíritu. Y me llevó al pasaje donde él está en una cruzada de las tantas de él, con miles de gente, y de repente los mira a los muchachos, sus discípulos, y le dice: muchachos, pasemos al otro lado. Y los discípulos habrán mirado diciendo: pero no hay cruzada del otro lado. No mandaste a nadie adelante para que prepare la cruzada, porque Jesús siempre mandaba a alguien adelante, pero en este caso no mandó a nadie. Y Jesús le dice: pasemos al otro lado. Y los discípulos como que se quedan: ¿por qué al otro lado? Dijo: sí, suban a la barca, pasemos al otro lado. Y pasando al otro lado, pasan la tempestad. Y los discípulos seguían preguntando: ¿qué cruzada tendremos allí? No había ninguna cruzada. Lo que pasa es que al otro lado había un pobre loco endemoniado que necesitaba ser libre. Jesús pasó al otro lado por uno. Dejó la multitud para ir a libertar a uno. A uno. Entonces el Señor me dijo: ten una agenda, maneja tu agenda, pero no te olvides de mi agenda. ¿Y sabe por qué yo estoy aquí hoy? Porque no tengo una agenda sola mía, estoy conectada con la agenda de Dios. Entonces le estoy ministrando a la iglesia que dejemos de competir, por favor. Por favor. Si hay algo que le está haciendo mal al cuerpo de Cristo, es competencia. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más famoso? ¿Quién es el que más milagros tiene? Pero si está lleno el mundo de hombres de Dios que levantan muertos y no aparecen en ningún canal de televisión. Mire, interprétenme lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué todos ustedes abarrotaron este lugar? Porque me vieron en el enlace. Si yo no estuviera en el enlace, usted no estaría aquí. Pero la unción está en mí igual. Enlace no me da la unción me la dio Dios. Pero nosotros, el pueblo de Dios, pareciera que hoy nos pusimos muy... Ustedes aquí me van a entender. Si yo digo esta palabra, ya me piden traducción. Somos muy cholulos. Somos muy cholulos. Salí un día en la televisión, en cualquier programa, en el noticiero, diciendo de qué árbol se cayó el pájaro, que al otro día todo el mundo en el barrio te va a saludar porque saliste en la televisión. Hasta ayer no te dieron ni la hora, pero apareciste en la televisión y te transformaste en el famoso del barrio. Y pareciera que eso lo trajimos a la iglesia, cuando hay ministros de Dios que no son conocidos en la tierra, pero son conocidos en el cielo. Y sabe, Dios está por hacer algo sobre la paz de la tierra, pero no la puede hacer con gente
que no pasó por el alfarero, que no pasó por la rueda, que no pasó por el quebranto. Este es el tiempo de los hombres y mujeres experimentados en quebranto. Este es el tiempo que Dios va a levantar gente del grupo, del pueblo, de los ministerios que fueron tratados por Dios, quebrados por Dios, probados por Dios. Es el tiempo de los experimentados en quebranto. Es el tiempo que Dios va a levantar a hombres y mujeres que no buscan su propia gloria, sino buscan la gloria de Dios. Es el tiempo que Dios va a levantar lo vil, lo despreciado por los hombres. Es el tiempo que Dios va a levantar esa gente que la gente, la sociedad y los hombres no dan un centavo por él. Pero que Dios lo señale. Si usted conociera la vida de este hombre, de mi lado, nadie lo quería. Lo echaban de todas las escuelas. Creo que ni él mismo se quería. Lleno de odio, de bronca, de rencor, de violencia, drogadicto, delincuente, de todo. Nadie lo quería. Nadie daba un peso por él. Ay, ¿lo digo o no lo digo? Y mientras algunos estaban ahí preparándose para ser famosos, estudiando teología, hermenéutica, conectándose con ministerios famosos para que lo hagan famoso, este loco estaba enloquecido de droga y de alcohol. Y mientras ellos estaban por ahí buscando ser famosos, Dios miró a este loco y dijo: me enamoré de este loco y voy a levantar a este loco. La iglesia que yo nací, nadie daba un peso por mí. Nadie. Cuando Dios me llamó al ministerio, me decían que yo era un vago, que me había dedicado al ministerio porque no me gustaba trabajar. Trabajaba 12 horas por día en taxi, y después de trabajar en taxi me iba a predicar y volvía a las 1, 2 de la mañana, 12 de la noche, y a las 5 me levantaba para el taxi. Y cuando Dios vio eso, dijo: este me gusta. La gente no da un peso por él, pero me gusta. Este es un loco que me va a creer. 25 años acabo de cumplir en mi ministerio, y hasta aquí me ayudó Dios. Y uno de los hombres que me marcó fue Carlos Anacondia. Cuando un día fui y le dije: Carlos, Dios me lleva a Estados Unidos. Y Carlos me miró y me dijo: cuídate, que no pierdas la unción, porque es preferible andar con los zapatos llenos de polvo con unción y no lustrados sin unción. Y esa palabra me la grabé en el corazón y empecé a buscar. Yo quiero que hoy entiendan que hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia y hay un solo Dios. Nadie es mayor que nadie. Todos somos iguales. Antes de Pentecostés, los discípulos se peleaban quién estaba al lado de Jesús y quién iba a estar al lado de Jesús.
Pero después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo está dentro de ellos, se le terminó ese delirio. Y un pasaje que a mí me encanta, y usted lo conoce, que está en el libro de Hechos, capítulo 3. Pedro y Juan iban juntos a la hora de la oración al templo de la Hermosa. Fíjate. Y había un ciego, un paralítico, perdón, pidiendo limosna. Pedro y Juan van entrando al templo y el paralítico les tira la mano pidiendo limosna. Y Pedro y Juan se detienen y se empiezan a pelear. ¿Lo levantás vos? No, lo levanto yo. Yo voy a tener unción, vos no la tenés. ¿Hicieron eso? No. ¿Qué le dijo Pedro? Mírame, yo soy Pedro. Jesús habló que sobre mí iba a edificar la iglesia, sobre esta roca. Soy Pedro, la roca, yo. Mírame a mí. ¿Le dijo eso? No. ¿Qué dijo Pedro? Le dijo, míranos. No le dijo, mírame. Le dijo, míranos. Como diciéndole, cualquiera de los dos que te demos la orden, vos te vas a levantar. Amén. Le dijo, míranos. Hermano, hay veces que a mí me da ganas de llorar de tristeza. Cuando estoy en reuniones y tengo que orar con la gente, y son muchos, entonces le pido a los pastores que me apoyaron en la cruzada que me ayuden. Y empiezan. Quédate. Empieza a ver la competencia. Este llora, ¿no? Y se cae. Y como que ora mirando al otro y diciendo, mirá cómo se cae. Y el otro lo mira y le dice, así que dice el Señor. Y como que lo mira al otro y dice, yo no los tiro, yo les profetizo. Y a mí me da una tristeza porque veo cómo ellos compiten para mostrarme a mí quién es el más ungido del grupo, quién tiene más unción. Y a mí me da lástima porque veo la falta de crecimiento, que se comportan como niños y no como hombres en Dios. Y Pedro no le dijo, mírame. Y Pedro le dijo, mira. Mira. Hermanos, creo que llegó el tiempo que los hombres de Dios tienen que decir, míranos. Pedro le dice, míranos, no tenemos plata ni oro. No porque eran pobres, por ahí ese día se olvidaron la billetera. Porque más de una vez alguien me pide y yo no tengo porque me olvidé el dinero, pero eso no quiere decir que soy pobre. La religión lo malinterpretó eso. No, mira, no tenían plata, eso de la... No. Porque el versículo antes decía que toda la gente le daba los bienes y lo ponía a los pies del apóstol. ¿Ok? O sea, en ese momento por ahí no tenían. Y Pedro le dice, mira, no tengo plata ni oro, es lo que tengo. Ahora, ¿por qué le dijo míranos? Porque Pedro sabía lo que él tenía dentro. Y la palabra de Dios dice que nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Nuestros ojos muestran lo que hay dentro de él. Y cuando Pedro le está diciendo, mírame, le está diciendo, mira lo que hay dentro mío.
cuando tú te veas sano dentro mío, yo te voy a levantar. Porque dentro mío está Dios. Y Dios no te está viendo a ti enfermo, Dios te está viendo sano. Y cuando Pedro vio que este paralítico se estaba viendo sano, porque como sus ojos eran la lámpara de su cuerpo para que Pedro mostrara en él que había en él, Pedro también vio que el milagro dentro de él. Pedro vio en los ojos de este paralítico cuando creyó. Pedro vio que él se vio caminando, saltando. Y en el momento que la fe del paralítico se unió a la fe de Pedro, no se empezaron a pelear quién lo levantaba. Uno le dio la orden y dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Al instante se levantó. Imagínense si Pedro y Juan se hubieran puesto a pelear a ver quién lo levantaba. Imagínense si Pedro y Juan se hubieran puesto a pelear a ver quién oraba por él. Pobre paralítico, se iba a quedar allí paralítico. Pero qué hermoso que Pedro y Juan en Pentecostés tuvieron un encuentro con Dios y entendieron las enseñanzas del Maestro, que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Si puede, darle un aplauso fuerte al Señor. Fuerte que es para Cristo, fuerte que es para Él. Dios está aquí. Póngase de pie.